Vamos a presentar Infopirina. Surge dentro de un proceso creativo de cómo compartir todo el fenómeno de la desinformación. Y bueno, pues ahí se establece una metáfora en lo que es la desinformación como un virus muy contagioso, ¿vale? En donde se dan una serie de síntomas y con la infopirina se dan una serie de pautas de cómo combatir esa desinformación. Se baja un lenguaje muy sencillo, que se pueda entender todo el mundo qué es lo que pasa y por qué pasa y cómo puedo yo combatirla. Y bueno, lo hemos hecho con una píldora muy gráfica, como comentaba Pablo, y con una web con mucha información donde aquellos profesionales, aunque va dirigida a las universidades populares, por supuesto, también sirve para aquellos profesionales y personas que quieran impulsar acciones de alfabetización mediática. Entonces es un recurso muy útil, es una web que queremos que esté viva, donde podamos ir compartiendo esas otras iniciativas que surgen a nivel nacional y a nivel internacional y a partir de ahí empezaremos a dar difusión y la pondremos a disposición de todas las entidades, redes y profesionales que puedan estar interesados. Para nosotros la competencia digital es clave para que el ciudadano pueda tener un espíritu crítico.